número 11. Pastor, usted puede compartir allí la pantalla, ¿verdad? Aquí también tengo el Sí, archivo. señor. Por cualquier cosa, ahí lo tengo. Usted tiene. Sí, sí, vamos a intentarlo aquí. Creo que ya estamos. Así es. Solo dale allí para pantalla completa. Ahí está. Muy bien. Bueno, pastor, para usted entonces es el tiempo y para nosotros la debida atención, que Dios lo use con poder. Al final siempre allí hay una pregunta, entonces que Dios lo use con poder en esta tarde. Muchas gracias, Pastor André de Souza, por la invitación. Como él ya lo mencionó, a través del presidente de nuestra unión, el Pastor Caicedo, me ha pedido que participe de este simposio y esperamos, con la ayuda del Señor, poder contribuir al crecimiento espiritual y el conocimiento de cada uno. Le decía yo a un amigo que estoy como Saúl entre los profetas, aquí en medio de las ponencias de todos estos hombres con 2 doctorados y en fin, pero estamos seguros que el Señor nos va a dar la capacidad para hacerlo mejor para su iglesia. Interesante, he estado escuchando las ponencias del doctor boliviano, el doctor Alzate y el doctor Ovis a continuación, y hemos traído como una secuencia interesante. Y para conectar con la clase anterior, simplemente una expresión que quiero dejar en la mente de nuestros hermanos, y es que la verdad, la palabra de Dios trasciende las culturas, trasciende la geografía, trasciende las razas, va más allá de todo eso. Y por eso es que la Biblia es palabra de Dios y es el poder para la iglesia. Si bien es cierto, como el doctor Ovis lo mencionó, su clase magistral interesante, estuve muy atento a su presentación. Y tenemos un mundo que enfrentar y es un mundo desafiante, es una mentalidad desafiante. Pero estemos tranquilos, hermanos, no necesitamos sino depender del Espíritu Santo, afilar nuestras armas espirituales, y todo eso lo conseguimos a través de la palabra de Dios. Bueno, yo voy a usar menos del tiempo, pastor, que usted me ha asignado. Yo sé que estamos un poquito colgados, decimos por acá, con el tiempo, así que voy a ser un poquito sucinto, breve en mi presentación. Siempre presento a mi familia, mi esposa, mis 3 hijos, así que después de Dios son el respaldo, el fundamento para este ministerio, y mi esposa me ha acompañado por gran parte de mis 33 años que ya estamos ajustando en la causa del Señor. Quiero partir de este concepto simple, recordándoles a todos que la Iglesia Adventista es una iglesia mundial. En ese orden de ideas, queremos, en estas consideraciones previas a revisar la creencia como tal, recordarles que, como somos una iglesia mundial, la iglesia no solamente tiene que saber qué cree para su comunidad, sino también cómo nos ven los demás y cómo presentamos esa verdad a los demás. También la iglesia revisa sus creencias, no solamente en el contenido de las mismas, sino que también presenta cómo podemos expresarlas en las diferentes culturas cuando se hacen las diferentes traducciones, que siempre partimos, ya sabemos, del idioma inglés. Voy a poner un ejemplo simple, corto, de un amigo que contaba en una ocasión que llamó a su esposa y le dijo, bueno, voy a la casa a almorzar, ¿qué estás haciendo? Ella le dijo, estoy aquí lavando el pollo para el almuerzo. Así que él se fue muy contento creyendo que ya su esposa tenía listo el pollo cuando llegara. Pero cuando llegó y le sirvieron a la mesa, pues eran solo granos, arroz, vegetales. Y entonces él dijo, ¿y dónde está el pollo? Y ella dijo, pues, ¿cuál pollo? Dice, usted me dijo que estaba lavando el pollo para el almuerzo. Y dijo, pues sí, el pollo. Para ella el pollo era el mesón de la cocina y para él el pollo pues era el ave de corto vuelo. Bueno, con esto solo quiero ilustrarles que cuán difícil es expresar los conceptos de acuerdo a la cultura en la cual nosotros
hemos vivido, en la cual nosotros hemos nacido. Hay muchos términos que traté de averiguar para los hermanos de Guatemala, pero aquí hay personas que nos están escuchando de varios países. No puedo pasar por alto, aunque el pastor ya lo mencionó, para saludar a nuestros hermanos anfitriones, que son los hermanos del Distrito Misionero de San Felipe. Así es, pastor. Así es, estamos bien, ¿no? Con el distrito. Así es, pastor. Distrito de San Felipe, la misión sur de Guatemala. Misión Sur de Guatemala. Así que saludamos ahí a la administración del campo también y a todos los líderes de este campo y a todos los hermanos que nos están escuchando a propósito de lo que antes dije. Entonces, yo les aseguro que hay muchas palabras que se usan en Guatemala, en Centroamérica. Tengo un pastor amigo que trabajó en Guatemala por un tiempo y las palabras tienen doble significado a veces en el mismo país. Este tema lo traigo porque es importante para comprender el por qué la iglesia tiene que estar revisando sus creencias. Esto es un punto que usted no puede dejar por fuera del menú de su conocimiento. Tenemos una iglesia mundial donde hay muchas culturas y hay muchas formas de ver las cosas y para eso es importante. El segundo aspecto en las consideraciones generales que quiero dejar en su mente es cómo nos ven los demás. Es importante que nosotros sepamos cómo nos ven los demás. ¿Qué piensan de nosotros? A veces nosotros nos encerramos en nuestra burbuja adventista, estamos ahí encapsulados y vivimos nuestra vida, vivimos nuestra cultura, la disfrutamos y eso está bien, yo no lo estoy cuestionando. Solo que les llamo la atención, hermanos, a que también pensemos un poco en cómo nos ven los demás, qué piensa la gente de nosotros, qué mensaje nosotros emitimos con nuestras creencias. Por eso las creencias se aprueban en la iglesia mundial para una iglesia mundial. Otro asunto, otra consideración que quiero traer para ustedes es el contenido fundamental de nosotros, que es la misión o la razón de ser. Somos luz para las naciones, dice Mateo capítulo 5, versículo 14. ¿Qué tiene que ver esto con las creencias? Bueno, precisamente ligado al anterior, ¿cómo nos ven los demás? Tenemos que entender que las creencias, ya lo han dicho los expositores anteriores, las creencias nos cohesionan, nos dan unidad, nos dan identidad como iglesia. Eso es cierto, yo lo acepto 100%, pero eso no excluye que también tenemos que pensar que nuestras creencias deben proyectarse hacia los otros. A veces usamos muchos términos denominacionales y hablamos muchas cosas que nosotros los adventistas entendemos y eso está bien cuando hablamos entre nosotros, pero ahora con la democratización de los medios, con la fuerza que han cogido los medios en medio de estas circunstancias que estamos viviendo, recordemos que somos una luz para los demás y la gente quiere saber qué es lo que hacemos y la gente quiere saber qué es lo que creemos. Entonces, no solo pensemos en nosotros, sino también pensemos en función de los demás. Las creencias se definen a nivel de la Iglesia Mundial precisamente pensando también en función de la misión de ir hacia los demás. Bueno, dejando estas consideraciones generales en mente, entonces vamos a preguntarnos ¿por qué una nueva creencia? Yo recuerdo cuando salió esta creencia, yo era pastor en un lugar aquí de Colombia y un hermano muy estudioso, muy inquieto, un hermano que son esas personas que siempre están preguntando las cosas con el mejor espíritu, obviamente. Y él me dijo, pastor, pero es que ya tenemos toda la luz, ya tenemos la Biblia en nuestras manos, ya conocemos las cosas. ¿Para qué? ¿Para qué una nueva creencia? El doctor inicial, bueno, perdóneme, pero no me he aprendido el apellido, es un poco difícil para... Choroco. Choroco, ok. Es que para los colombianos que me están escuchando saben que aquí tenemos una expresión cambiándole una letra y significa otra cosa, por eso me da cosa decirla tan fácil. Nada del otro mundo, pero no quiero decir lo que dicen en mi tierra, chocoro, entonces es choroco, es al revés, no es más. Entonces les decía que el doctor Choroco mencionó el proceso doctrinal.
Si ustedes recuerdan, básicamente la historia denominacional nos dice que Miller tenía una sola doctrina, que era la venida antes del milenio, él ya lo mencionó. Luego, después del chasco, básicamente se rodearon a través de 2 creencias. Luego pasaron a 5, que él ya mencionó, 20, etcétera. Bueno, ya él hizo magistralmente también su clase. Pero yo traigo la referencia porque hay un principio que es fundamental para el adventismo, y es que nosotros no tenemos un credo, ya voy a mencionar eso más adelante. Entonces, este hermano me decía, pastor, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que estar ahora y que sacando una nueva creencia y sacando una nueva creencia? Y si es que ya todo lo sabemos, ya tenemos lo fundamental. Eso es cierto, eso es correcto. Sin embargo, hay algunos asuntos que son importantes tener en cuenta para justificar por qué la iglesia adventista ha ido creciendo. Si ustedes miran, como el doctor lo mencionó al inicio, empezamos con 5 básicamente y hoy ya llevamos 28 creencias. Entonces, en primer lugar, nosotros partimos, ya ha sido mencionado, que la Biblia es nuestro único credo. Nosotros no tenemos un credo, los adventistas no tenemos un credo. La Biblia es nuestro único credo. Sobre la Biblia fundamentamos nuestras verdades. De la Biblia extraemos nuestras verdades. Entonces, el proceso adventista siempre ha sido el mismo y se ha conservado hasta el día de hoy. ¿Cuál ha sido el proceso? Después del chasco que hicieron, 3 hombres se sentaron, básicamente, dice la historia denominacional, a estudiar la Biblia, a decir qué fue lo que pasó el 22 de octubre de 1844, por qué no vino el Señor. Y se pusieron a estudiar la Biblia, y encontraron la razón, encontraron la justificación al error. Y eso los llevó a empezar a predicar la palabra de Dios. Y voy a aprovechar aquí algo porque creo que se va a hablar de las creencias adventistas y Elena G. de White, me parece, más adelante. Elena G. de White no es la que ha fundamentado nuestra teología, como algunos quieren distorsionarnos y presentarnos como unos adventistas que no basamos las verdades en la Biblia. Por eso nos dicen que no somos cristianos, que somos una secta. No, no, no. Esta iglesia siempre ha basado su verdad en la palabra de Dios, en la Biblia. Nuestro único credo es la Biblia. Elena White ha sido un norte para nosotros como iglesia, nuestro estilo de vida, en nuestra teología, en nuestra organización, eso es cierto, pero ella siempre ha refrendado la Biblia y ha refrendado la palabra de Dios como nuestra única regla. Ella siempre invitó a la iglesia, y lo hace a través de sus escritos, a que vayamos a la palabra de Dios. Entonces, esa parte es importante para nosotros tenerla en mente. Somos el resultado del estudio de la Biblia. Después del chasco, ya lo dijimos, luego llegó Miller, el movimiento, Jaime White, Elena White, José Bey, ya se mencionó, y también hicieron lo mismo, empezaron a estudiar la Biblia, y así ha ido la iglesia desarrollando las verdades, porque no tenemos un credo. Aquí hay una sentencia bíblica que nos ayuda a entender esta maravillosa verdad de forma muy simple y de forma muy sencilla. Por eso coloco esta expresión: las creencias son dinámicas, no son estáticas, no están ahí quietas. Por eso vuelvo y repito, no tenemos un credo. Esta iglesia no se ha fosilizado en su verdad, ni en su forma de ver la verdad. Esta iglesia, en su dinamismo teológico, en la investigación, ha ido construyendo cada día y agregando al fundamento bíblico. Ya hay un fundamento, pero se ha ido construyendo sobre ese fundamento bíblico. Por eso decimos que las creencias adventistas son dinámicas, están en constante movimiento, se están mirando desde muchas perspectivas. Ya lo dije ahorita, no solamente para el consumo interno, sino también para poder presentarle a los demás cómo es que nosotros creemos y qué es lo que somos en esencia como adventistas a través de nuestras creencias. Hay un texto muy conocido para todos nosotros, lo encontramos en Proverbios capítulo 4, el versículo 18. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, eso ha experimentado la iglesia. Para los que se preguntan, ¿por qué una nueva creencia? Bueno, porque esta iglesia, sus creencias son dinámicas y porque la senda de los justos es como la luz de la aurora. Tenemos que ir creciendo, tenemos que ir creciendo, tenemos que ir creciendo. Eso es fundamental en el tema doctrinal
o en las creencias de nuestra iglesia. ¿Cuál ha sido el proceso? Vamos a hablar de esto de forma muy sencilla, muy simple. Básicamente, esta iglesia ha tenido y ha manejado tensiones teológicas a través del tiempo. El doctor Alzate había mencionado algo acerca del santuario y los movimientos disidentes. Por ahí me parece que le escuché uno de los seminarios en una de estas noches. Pero la verdad es que nuestra iglesia siempre ha vivido de tensiones teológicas entre posiciones diversas, pero tratando de mantenerse en el mismo centro. Ese es el ideal, pues, es la idea fundamental. Entonces, por años y años y años y años, desde que la iglesia se organizó en 1860, 61, 63, como ya fue mencionado anteriormente, hasta la fecha de hoy, nosotros seguimos en muchas tensiones teológicas. Esto es como una ola, a veces crece, a veces decrece, nos estamos tranquilos un tiempo y a veces terminamos una y arrancamos la otra, y tensiones. Una de las grandes tensiones que la iglesia vivió en sus inicios fue el tema de la naturaleza de Cristo, el tema del Espíritu Santo, el tema de Dios, de la Trinidad. Unos decían que sí, unos decían que no, que solo Dios el Padre, que el Hijo era un ser creado, que el Espíritu Santo era la fuerza activa, y la iglesia se fue manteniendo en esas tensiones. Y hubo muchas cosas que no pudimos resolver. Hasta que en 1980, entonces se votó por primera vez en un congreso mundial las 27 creencias. Y le dijimos al mundo, y nos dijimos a nosotros mismos como iglesia: mire, señores, esto es lo que nosotros creemos, estos son nuestros postulados de fe. Vamos a explicarle a la gente qué es lo que creemos, porque no estamos de acuerdo, estamos con esa tensión. 1980. Así que es una fecha que es importante para la denominación desde el aspecto histórico de las creencias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Luego pasaron muchos años y las creencias fueron revisadas en el 2005, que es cuando se agrega la creencia número 11. Y en el 2015 se revisaron, hay unas 6 razones básicamente por las cuales revisamos nuestras creencias, y una de ellas, ya la mencioné, es cómo nos ven los demás. A veces es palabras, expresiones, se quitó la venida de Cristo, es inminente para decir la venida de Cristo está cercana, etcétera. Detalles de esos para que haya una mejor comprensión. Yo lo estoy enfocando en el sentido de la misión y del compartir la verdad con otros, no tanto en el consumo interno o en lo que los adventistas creemos. Entonces, hermanos y amigos que nos están escuchando, en ese orden de ideas, entonces, en el 2005, en la revisión de las creencias adventistas, se dijo, bueno, tenemos una iglesia mundial, ya lo dije al principio, tenemos una iglesia que se está expandiendo, tenemos una iglesia que está alcanzando que a los musulmanes, que en África y en muchos lugares donde no habíamos llegado. Entonces las personas de allá están atadas a ciertas creencias que son parte de su cultura, de su vida, de su tierra. Entonces, ¿cómo podemos nosotros presentarles a ellos de una mejor manera lo que los adventistas creemos? Y una de las grandes preocupaciones que tuvo la iglesia en el año 2000, más o menos, cuando empezó a estudiarse, o un poquito menos, a estudiarse la creencia que se llevó al Congreso Mundial del 2005, la iglesia empezó a preguntarse por el tema de las culturas africanas y de todos estos países donde la iglesia estaba creciendo de una manera exponencial. Entonces, las personas que se convertían tenían un conflicto. ¿Cuál era su conflicto? El conflicto era, bueno, nosotros pertenecemos a unas tribus, tenemos unas costumbres y tenemos unos arraigos culturales, una conciencia colectiva que nos ata a una creencia que se llaman los espíritus. Y esos espíritus son de la familia, y si nosotros nos alejamos de los espíritus, pues los espíritus nos van a matar. Entonces, la gente empezó a hacerse adventista, a aceptar la fe cristiana, pero no perdía el miedo a esos espíritus. Entonces, la iglesia tiene que responder. La iglesia tiene que responder a esas inquietudes. Es nuestra obligación como iglesia. Entonces, por eso en el 2015 se agrega una nueva creencia. ¿Por qué esa creencia? Pues ya lo estamos diciendo. Lo hemos dicho porque en esas culturas había la necesidad de resolver este problema. Vencer el mal es un tema de importancia para los miembros de lugares
donde predomina la creencia en los espíritus malignos. Mucha gente vive con temor de los espíritus malignos. ¿Qué hará Dios con los espíritus malignos en nuestra vida? Era la pregunta que se hacían. Bueno, ahora nos hicimos cristianos, abandonamos todo lo que nosotros creíamos. Sin embargo, ellos seguían sintiendo miedo. Dicen, es que los espíritus están ahí y nos van a matar. ¿Qué hacemos ante esos asuntos ancestrales, tribales, culturales, espirituales, como nosotros querramos verlo? Pero es en la misma dirección, el poder de los espíritus malignos que nos dominan. Entonces, ante eso, como ya lo dijimos, la iglesia responde con la creencia número 11. Esa es la respuesta de la iglesia, no solamente al mundo, sino también a la iglesia, como lo dije anteriormente. La iglesia tiene sus creencias para nosotros como adventistas, pero también tienen que ser expresadas para las personas que no nos conocen y que nos están viendo desde afuera. Vamos a leer rápidamente la creencia. Esto es un texto, es un párrafo un poco largo, así que voy a avanzar con esto. Por su muerte en la cruz, Jesús triunfó sobre las fuerzas del mal. Él, que durante su ministerio terrenal subyugó a los espíritus demoníacos, ha quebrantado su poder y asegurado su condenación final. La victoria de Jesús nos da la victoria sobre las fuerzas del mal que aún tratan de dominarnos mientras caminamos con Él en paz, gozo y en la seguridad de su amor. Ahora, el Espíritu Santo mora en nosotros y nos capacita con poder. Entregados continuamente a Jesús como nuestro Salvador y Señor, somos libres de la carga de nuestras acciones pasadas. Ya no vivimos en las tinieblas ni en el temor de los poderes malignos, ni en la ignorancia y falta de sentido de nuestro antiguo estilo de vida. En esta nueva libertad en Jesús, somos llamados a crecer a la semejanza de su carácter, manteniendo diariamente comunión con Él en oración, alimentándonos de su palabra, meditando en ella y en su providencia, cantando sus alabanzas, reuniéndonos juntos para adorar y participando en la misión de la iglesia. También somos llamados a seguir el ejemplo de Cristo al ministrar compasivamente las necesidades físicas, mentales, sociales, emocionales y espirituales de la humanidad. Al darnos en amoroso servicio a aquellos que nos rodean y al dar testimonio de su salvación, Cristo, en virtud de su presencia constante con nosotros por medio del Espíritu, transforma cada uno de nuestros momentos y cada una de nuestras tareas en una experiencia espiritual. Y se da un grupo de textos para respaldar esa creencia. Entonces, básicamente la iglesia, esto es lo que llamamos lo autoritativo. Hay asuntos que son autoritativos para la iglesia adventista del séptimo día. Este párrafo es lo autoritativo, esto es lo que creemos. Luego la iglesia hace un libro donde se desglosa la creencia y algunos le han denominado a eso lo semi-autoritativo porque no es votado por el Congreso Mundial. Entonces aquí tenemos lo autoritativo de esta creencia. Este párrafo nos dice qué es lo que los adventistas creemos con relación a ese problema que se presentó en estos lugares donde la gente todavía se consideraba bajo el dominio de los espíritus malignos. Y voy a ir cerrando ya, pastor, para tratar de ayudar un poquito, contribuir con el tema del tiempo. La vida cristiana comienza con la muerte. ¿Qué es lo más importante en la vida para una familia, una pareja que está esperando pues el nacimiento, el momento del nacimiento? Y entonces nace el bebé, nace el hijo esperado. Y entonces decimos, bueno, listo, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué esperamos de ese hijo? Básicamente, ¿qué esperamos? Pues que crezca. Porque si su hijo tiene 2, 3 años y no camina, yo le aseguro que usted va a estar preocupado. Si el niño tiene 2, 3 años y no habla ni siquiera una palabra, usted va a estar preocupado. Si el niño no le crecen sus extremidades, pero sí crece el cuerpo, usted va a estar preocupado. Entonces, ¿qué esperamos fundamentalmente después del nacimiento? Pues esperamos el crecimiento, que el niño empiece a crecer hasta que se haga un adulto, no solamente en lo físico, sino también en lo mental, en lo moral, en lo espiritual, todos los aspectos que nosotros manejamos de la vida. Entonces, pero en la vida cristiana sucede todo lo contrario. ¿Qué es lo que
es fundamental en la vida cristiana? La muerte. Hay tres aspectos que esta creencia nos menciona y que las vamos a mirar a continuación. La primera de ellas es la muerte de Cristo. O sea, ¿qué es importante para nosotros entender? La cruz. El doctor Alzate lo mencionó en su seminario del santuario. La cruz. Para nosotros, la cruz está en el centro del plan divino de la salvación. Sin la cruz, sin esa cruz, Satanás y sus fuerzas demoníacas no serían vencidos. No podríamos vencer a Satanás, porque es que la cruz es el centro para nosotros. El problema del pecado no habría sido resuelto, no habría sido aplastado. Recuerden el protoevangelio que algunos llaman en Génesis 3:15, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y lo que el Señor hace. Eso es importante para nosotros los cristianos. Juan 3 lo dice también: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, dio a su Hijo. Jesús entregó, dice, yo pongo mi vida. A Jesús no lo mataron, a él no le arrebataron la vida, él puso su vida. Y eso es un aspecto fundamental nosotros entenderlo. La muerte de Cristo, Jesús no lo mataron, Jesús dio su vida por ti y dio su vida por mí. Eso es fundamental para que nosotros lo podamos entender. Entonces, Cristo despojó los principados y las potestades gracias a su muerte. La palabra griega, cuando habla de despojar a los potestados, dice que los dejó sin nada, les quitó todo. Así que la victoria de Cristo fue absoluta. La victoria de Cristo fue absoluta. En segundo lugar, la cruz hizo de Satanás y sus colaboradores un espectáculo público al universo. Ahora ha sido hecho un espectáculo cósmico de derrota, de vergüenza para Satanás. Satanás ya fue derrotado en la cruz. Él es un enemigo derrotado. Y eso es lo que esta creencia nos quiere respaldar. Entonces, no somos salvos, y esto es importante para los adventistas, porque tenemos una distorsión en esto un poquito. No somos salvos por Cristo, el hombre bueno. No somos salvos por Cristo, el hombre Dios. No somos salvos por Cristo, el gran maestro. No somos salvos por Cristo, el ejemplo impecable. Somos salvos por el Cristo de la cruz. Cristo fue tratado como nosotros merecemos para que nosotros pudiésemos ser tratados como Él lo merece. La segunda muerte que nos presenta la creencia creciendo en Cristo es la muerte al yo. Es lo más difícil. Es tu lucha y es mi lucha. Y es una lucha que no se acaba. Así que en esta vida nadie puede presentarse como un santo que no peca, que alcanzó todo. El doctor Choroco lo explicó cuando habló de la santificación por allá, cuando hablaba del linaje de White. Entonces, no voy a entrar en esos detalles porque ya fueron dadas. Entonces, necesitamos morir al yo. Es el segundo aspecto importante en la vida cristiana en esta creencia número 11. Usted y yo tenemos que morir al viejo hombre. ¿Tarea fácil? No es fácil. Por eso tenemos que ser crucificados. Crucificamos el yo. Y usted no se crucifica a usted mismo. Usted tiene que ser crucificado por otro. Haga el ejercicio. Clávese los pies, clávese una mano y mira a ver si puede clavarse usted mismo su otra mano. Entonces usted no puede crucificarse usted mismo. Usted tiene que ser crucificado por otro. Y somos crucificados por Cristo. Es el único que puede matar el yo en nosotros. Por eso, Mateo 16:24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es fundamental en la vida cristiana. Entonces, la vida cristiana no comienza con la vida, sino con la muerte. No es una mejora, una modificación de la vida antigua, sino una transformación de la naturaleza. Y el tercer aspecto que menciona la creencia, no son mis palabras, es lo que la iglesia cree en el libro que está ahí, ustedes lo tienen, las creencias de los adventistas, es que nosotros debemos vivir una vida nueva en Cristo. Es fundamental, es fundamental. La gracia es gratuita, sí, la gracia es gratuita, pero no es barata porque uno pagó. O sea, ¿quién pagó el precio? Yo siempre digo en esto, como escuché una vez a un abogado decir, alguien tiene que pagar, alguien tiene que ir a la cárcel. Y por eso en la cárcel hay muchos inocentes y en la calle hay muchos culpables. Porque alguien tiene que pagar. En todo modelo de justicia alguien paga. Y en el modelo de justicia divino alguien pagó.
El problema es que no fuiste tú ni fui yo. Bueno, no fue el problema, ¿no? La bendición es que no fuiste tú ni fui yo el que pagó. Fue Cristo el que pagó en la cruz por nosotros. Entonces, por eso somos llamados a una vida nueva. No me voy a detener, y aquí es donde voy a resumir para aportar aquí con el tiempo. ¿Cuáles son las señales del crecimiento en Cristo? Una vida llena del Espíritu, una vida llena de amor y de unidad, una vida de estudio de la palabra del Señor, una vida de oración. Las señales del crecimiento en Cristo: una vida que tiene frutos, una vida de guerra espiritual y una vida de adoración, testificación y esperanza. Esto es lo que nos enseña en términos generales la creencia número 11. Debemos crecer, debemos tener una vida cristiana que comienza con la muerte de Cristo, la muerte al yo y en la vida nueva, y estas son las señales acerca de nuestro crecimiento en Cristo. Bueno, voy a concluir con algunos conceptos y entonces, pastor, estamos a su disposición. En primer lugar, la declaración número 11 que acabamos de estudiar tiene un valor determinante para la vida de la iglesia. No solo la creencia 11, pero es lo que me correspondió. Todas nuestras creencias tienen un valor determinante, determinan nuestra vida. Y no solo la determinan hacia el futuro, sino que también la presentan como la única solución a todas nuestras necesidades. La doctrina es vinculante, la doctrina nos une, no solamente sirve para la misión, sino que también nos une, nos hace creer fundamentalmente lo mismo, entender lo mismo, aunque desde diversas perspectivas. Toda autoridad que tenga la creencia número 11, la tiene siempre y cuando sea derivada de la Biblia. O sea que nuestras creencias son creencias porque se derivan de la palabra de Dios, vienen de la palabra de Dios, salen de la palabra de Dios. Si no las podemos sustentar con un así dice Jehová, entonces nosotros no podemos creer en lo que la iglesia nos dice que creamos, porque no es la iglesia, es la palabra del Señor. Las creencias, además, a manera de conclusión, son consideradas como una actividad del Espíritu Santo entre sus miembros. Por eso, la doctrina o enseñanza bíblica es útil solamente cuando nos lleva a la conversión y al cambio de nuestra vida. Así que quiero agradecerles por la atención. Esperamos que el Señor nos ayude para que podamos crecer en Cristo. La razón de ser del cristiano es crecer en Cristo Jesús, y esto es lo que le da importancia a esta creencia que la iglesia ha agregado en el año 2015. Pastor, el Señor le bendiga. Gracias por esta oportunidad. Gracias, hermanos que están acompañándonos. Gracias a los amigos, a la familia que también están por aquí acompañándonos en Colombia, y algunas iglesias que han visto a bien aquí en Colombia conectarse, y esperamos que en este poco espacio que tuvimos podamos contribuir al crecimiento espiritual de cada uno de ustedes. Dios les bendiga, es nuestro deseo y oración.